Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 5 y nos tocó exponer lo que es rendimiento de CSS en el campo terciario de Sons of Samaria, México. Los integrantes de mi grupo son Brenda Araceli Fernández Rojas, José Luis Castro Roda, mi persona Cristian Ramiro Tola, Carlos Alberto Ansaldo, Heidi Paola Santa Cruz, Ruth Ana Lisset Padilla. Aquí en resumen tenemos en el año 2006 se desarrolló el proyecto denominado Delimitación y Caracterización Inicial del Campo de Petróleo Pesado Samaria, en el cual se dicta la importancia de este reservorio y se recomienda realizar un proyecto piloto de inyección de vapor. Fue diseñado para entender las posibilidades de implementación del proceso CSS. Como esquema principal de operación de campo, el proyecto piloto se determinó en 18 meses, con 8 pozos perforados e inyectados. Bueno, al menos 2 ciclos de vapor. En mayo de 2009 se inició la ejecución del proyecto piloto con la perforación del pozo SA 916 y en diciembre de 2009 se inició la inyección de vapor, aumentando la producción de 88 STB día de producción de frío a 996 STB día de producción térmica. Nuestro interés principal fue optimizar las operaciones actuales y encontrar pozos de relleno. En realidad el factor de recuperación es 2,3. Con el plan de desarrollo se ha optimizado con la compresión del desempeño del CSS en el campo con un incremento de factor de recuperación de 6,93 a 8,8 en los próximos 3 años. Luego tenemos un poco de qué es introducción. Bueno, nos dice que en México contamos con importantes reservas de petróleo pesado y extra pesado. Un ejemplo de esto es el campo terciario Samaria, ubicado a 17 kilómetros de Villahermosa, Tabasco, México. El campo fue descubierto en 1961, luego de la perforación del pozo SA-2, se perforó a una profundidad de unos 800 metros. Produce 94 STB día de aceite con 7 grados API. El campo se originó en un entorno fluvial. Tiene 4 arenas. Bueno, 4 arenas se identificó como A-0, A-1, A4 y A6. Las arenas de profundidad son de 600 a 1200 metros. Contiene aceite extra pesado con un rango de gravedad API entre 6 y 10 grados API. La viscosidad del aceite muerto varía de 4.220 a 76.986 centipoise a 37,8 grados centígrados. La presión inicial del yacimiento fue de 1.337 psia a una profundidad de 700 metros. La temperatura del depósito era de 48 grados centígrados. Y bueno, en realidad el aceite original en su lugar se estima en 508 millones de STB con reservas de 3. Bueno, ahí sigue mi compañero. Buenas noches, Inge. Mi nombre es Ruth Padilla. Voy a continuar con la exposición. Geología de yacimientos. El campo de petróleo extrapesado terciario de Samaria produce a partir de 3 arenas, A1, A4 y A6. Estas arenas se depositaron en un entorno fluvial trenzado y tienen porosidades de alrededor del 30% y alta permeabilidad de 5 a 15 darcis.
Las arenas de yacimiento están intercaladas con arcilla, que pueden ser barreras para el flujo de fluido. El reservorio está dividido en varias zonas de reservorio. Estos cuerpos de arenas individuales, que tienen típicamente de 4 a 40 metros de espesor y están separados por capas de arcillas correlacionables. La profundidad del embalse es de 600 a 1200 metros. En la figura 2 se muestra una correlación esquemática de las arenas y los tipos de troncos. Sin embargo, no todas las zonas se muestran en la figura 2, todas las zonas que existen en el campo. Siguiente diapositiva, por favor. Caracterización de los fluidos y comportamiento de la viscosidad frente a la temperatura. A partir de 5 análisis del laboratorio PBT tomados en 3 arenas del campo petrolero extrapesado, se realizó la caracterización de fluido. El petróleo extrapesado tiene una presión de saturación de 512 psi/a. El volumen relativo de petróleo es de 1.03 STB por barril y la relación gas-petróleo es de 55,08. La densidad del aceite es de 6 a 10 grados API. El peso molecular es de 488 a 687 libras. La compresibilidad del aceite es de 3.86 por 10 a la menos 6 psi. Y el coeficiente de expansión del aceite es de 0,0006256 grados centígrados. 1 sobre grado centígrado, y el calor específico del aceite es de 1.16. La propiedad que tiene mayor impacto para la producción de los pozos es la viscosidad. La viscosidad del aceite es inversamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. El aceite menos viscoso da como resultado una mayor movilidad. Esto se muestra en la figura 3 y figura 4. El desempeño de la temperatura de la boca de pozo y la tasa de aceite observada. La tasa de aceite es directamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura disminuye, la tasa de aceite disminuye. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Continuando con la disertación. Perdón, mi nombre es Fernández Rojas Brenda Araceli. Continuando con la disertación, proceso de estimulación por ciclo vapor. Bueno, es un proceso de pozo único, ¿no? Que consta de 3 etapas llamadas ciclo. Como pueden observar, en la etapa de inyección, etapa de remojo y etapa de producción. Bueno, no, en la etapa de inyección generalmente se inyectaba vapor en depósito de arena durante aproximadamente 6 a 48 días. Y bueno, se distribuía el calor de inyección en la cercanía del pozo. En la etapa de remojo, el pozo se cerró durante aproximadamente 7 días y el vapor inyectado penetra más amplio en el reservorio. Y finalmente, ¿no? En el paso 3, que es la etapa de producción, el pozo se pone en producción durante aproximadamente 1 año, hasta que alcanza, ¿no? La tasa de petróleo baja. Y bueno, ¿no? Y así sucesivamente se repiten los ciclos, hasta que el proceso deja, ¿no? de ser económico. En este caso, ¿no? En este proyecto piloto, hubo alrededor de 10 ciclos. Siguiente, por favor. Bueno, como resultado, ¿no? de este proyecto piloto, durante la etapa de inyección, la inyección promedio es de 240 toneladas de vapor por día, con 80% de calidad de vapor y 1,508 STB, que es barriles de tanque de almacenamiento de agua fría equivalentes por día, una presión máxima de 2.200 psi y una temperatura de 340 grados centígrados, inyectado de 150 a 200 toneladas por metro de tiro. Luego de la etapa de inyección, se obtuvieron resultados exitosos en todos los pozos, incrementando significativamente la producción de petróleo
en producción térmica de 150 a 1200 STB por día. Bueno, no, actualmente no hay 94 pozos productivos activos de petróleo extrapesado que ya pasaron por el primer ciclo de inyección. 41 de estos pozos están en un segundo ciclo y 7 aún están en el tercer ciclo. Y bueno, solo un pozo que está en el cuarto ciclo. En sí, no, en realidad, todos los pozos son productores térmicos. Siguiente, por favor. El programa de seguimiento, ¿no? El programa de monitoreo incluyó la recopilación de datos sobre la inyección, presión, temperatura, tasa y calidad de vapor de la inyección de vapor para producción de presión en tubería, presión en tubado y temperatura en boca de pozo. Bueno, no, los resultados del programa de monitoreo fueron extremadamente valiosos en el diagnóstico oportuno y también en la interpretación del desempeño de en individual, ¿no? En sí, ayudaron significativamente a reducir el tiempo y el esfuerzo asociado en las especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo en sí dentro del yacimiento durante este proceso, ¿no? Que es la estimulación por ciclo vapor. La evaluación adecuada y la interpretación de los resultados monitoreo incluyen lo que es la autorización del modelo geológico, curva de desempeño del proyecto, asignación de multizona, eficiencia de recuperación y balance energético. Normalmente la acción correctiva incluye el cálculo de volumen de inyección de vapor. Siguiente, por favor. Perfiles de temperatura en la etapa de inyección, remojo y producción. Bueno, aquí en esta figura nos muestra que se midió los perfiles de fluidos de presión, temperatura y densidad en las etapas de inyección, tanto también en la etapa de remojo y la de producción, desde la herramienta de registro de producción. En el perfil de inyección muestra el tiempo de boca del pozo en 304 grados centígrados y el pozo en 298 grados centígrados. Y bueno, solo pierde lo que es 6 grados centígrados. En el perfil de remojo muestra la temperatura del pozo en 251 grados centígrados en la zona perforada de 921 a 934 metros. Los resultados por debajo de 900 metros parecen haber sido afectadas por el agua de condensación. En el perfil de producción muestra la temperatura del pozo en 173 grados centígrados y la temperatura de boca de pozo en 157 grados centígrados. En esto solamente pierde lo que es 16 grados centígrados debido a la inyección de lo que es el gas LIP. Muchas gracias. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Alberto Ansaldo Senzano. El rendimiento de balance energético. Durante 6 años de implementación de procesos CSS en el campo, hemos identificado varias variables que afectan el proceso. En etapa de producción térmica se ha identificado que si bien la temperatura es superior a 80 grados centígrados, el levantamiento de gas es el más eficiente de usar y por debajo de ese valor use el bombeo de varilla hasta la parte final de la producción del pozo antes de comenzar con un nuevo ciclo. Los resultados mostraron que el vapor de inyección tuvo diferentes pérdidas de calor y sobrecarga y subcarga para las arenas delgadas por debajo de 10 metros. Estas pérdidas de calor pueden ser hasta 40% de la energía inyectada. De lo contrario, con arenas de espesor neto con 15 metros, estas pérdidas de calor pueden ser hasta 10%. Para arenas finas, las soluciones se han aumentado de 150 toneladas sobre metro a 250 toneladas sobre metro hasta 400 toneladas sobre metro para reducir las pérdidas hasta en un 30%. Siguiente.
Rendimiento de la temperatura del cabezal de pozo. Los resultados de CSS bajo diferentes espesores efectivos se mostrarán en la siguiente figura más adelante. A partir de estas parcelas y del conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de los años, es evidente que el espesor neto para un CSS exitoso está influenciado por la optimización de las estrategias de operación y las propiedades del nacimiento donde se aplica el CSS. Aquí en la gráfica tenemos que de 4 a 9 metros de espesor neto, el ciclo es de 50 días. Siguiente. En esta gráfica se puede ver que el espesor de 10 a 15 metros, su ciclo es de 60 días. Siguiente. Acá podemos ver de 21 a 30 metros espesor neto en 100 días de ciclo. Aquí por último tenemos de 31 a 40 metros de espesor neto con un ciclo de 200 días. Exacto, gracias. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición. Optimización del plan de desarrollo. El objetivo del equipo de ingeniería y yacimiento de este proyecto día a día fue optimizar el plan de desarrollo para entender el proceso de CS. Eso es optimizar la recuperación de hidrocarburos a través de la producción térmica. La logística de generador de vapor es compleja, porque hay 9 generadores de vapor móviles y apunta a inyectar vapor alrededor de 150 pozos productores que se encuentran en el plan de desarrollo. Las condiciones de operación del levantamiento artificial, el espacio en el cambio de los pozos, el flujo y aseguramiento del flujo por varios pozos en los caminos del pozo, el desempeño, el proceso de CSS por pozo, y son los principales factores que se afectan a la logística de generar de vapor. Siguiente, por favor. El otro punto vamos a ver es el plan de desarrollo. Dice que tenía 57 pozos de lleno y 340 estímulos térmicos. Esto fue en abril de 2017. La producción pronosticada resulta en un factor de recuperación de 6,93 con un 2,06 de OSR, como vamos a observar en la figura 14. Como resultado del plan de CSS en el campo, la producción pronosticada resulta un factor de recuperación de 7,81 o un OSR de 1,53, observando en la figura 14. Esto quiere decir que asegurando que al menos todos los pozos productores alcancen un quinto ciclo con las condiciones reales de operación finalmente, lo que podría denominarse proyecto de optimización de temperatura por reducción de tiempo por cada ciclo. Explicando un poco de la gráfica, como hemos visto anteriormente, sobre la lógica de generar de vapor, se busca incrementar el factor de recuperación. En este caso se recuperó desde 7,37 con 2,55 de OSR. Vemos en la figura, ¿no? Que es una producción anticipada para planos de desarrollo con diferentes logísticas de generadores de vapor. Mi compañera va a continuar con la exposición. Buenas
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Conmigo vamos a concluir el tema. Me tocó las conclusiones. ¿Ya? Los resultados muestran que para la arena fina la temperatura desciende a 35 días y el aceite vuelve a las condiciones iniciales de viscosidad, disminuyendo a la movilidad. Esto no significa que estos procesos no puedan aplicarse en arena fina, pero se deben considerar en otros parámetros que pueden ser relevantes para el tipo de formación de arena. El otro punto es el evidente, es el espesor neto para un CSS, un exitoso. Está influenciado por la optimización de las estrategias, de las operaciones y las propiedades del yacimiento. Donde se aplica el CSS, es necesario reducir el tiempo del ciclo a medida que disminuye la temperatura. Y el siguiente, por favor. Ya. Los resultados mostraron que la inyección de vapor de una pérdida de calor diferente de sobrecarga y el subsuelo para la arena delgada, dice, por debajo de 10 milímetros. La pérdida de calor puede ser hasta 40% de la energía inyectada, dice. El otro punto, vemos que en la realidad el factor de recuperación de 2.3 con el plan de desarrollo se ha optimizado con la compresión del desempeño del CSS, que es el campo, con un incremento de factor de recuperación de 6.93 a 8.8, que es en el próximo 3 años que va a haber. ¿Ya? Muchísimas gracias, ingeniero, y ya, gracias por su atención.